El Pozo de los Horrores. Eitzan Habop, inédito. En el pueblo donde nació Sergio, cada casa tenía su propio pozo. En donde él vivía, el pozo estaba atrás de la cocina, en un patio que daba al corral. Varias veces al día, diferentes miembros de la familia iban a acarrear agua del pozo, según la necesitaran para bañarse, lavar la ropa, trapear los pisos o cocinar. Sergio, con el ejercicio del acarreo, fue creciendo como un niño fuerte y saludable. Le encantaba que su mamá le pidiera que trajera agua del pozo, pues así sentía que él era muy fuerte y útil. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuestro amiguito entró a la escuela. Ahí, por la boca de los niños mayores, se enteró de que adentro de los pozos vivían todo tipo de seres extraordinarios, algunos malos y otros buenos, pero todos ellos muy poderosos. Los niños grandes, al darse cuenta del efecto que sus palabras hacían en los más pequeños, tomaron como costumbre contar todas las tardes historias que tenían que ver con pozos encantados, durante el camino de regreso que los escolares emprendían hasta sus respectivas casas. Sergio siempre escuchaba con atención, y no pocas veces los relatos de sus compañeros lo llenaron de tanto temor que no podía dormir. Ahora el niño ya no se ofrecía tan seguido a carrear agua del pozo para ayudar en las faenas de la casa, pues poco a poco ese profundo y oscuro lugar había ido tomando forma en su imaginación como la entrada a un mundo horrible. Y como sus padres no le decían nada, pues ellos creían que sus pocas ganas de ayudar en ese trabajo eran algo pasajero, Sergio escurría el bulto cada vez que podía, ofreciéndose en cambio para limpiar el corral de las gallinas. Una noche, después de haber escuchado una historia acerca de un pozo embrujado que lo impresionó sobremanera, Sergio soñó que en el pozo de su casa vivía un mago muy poderoso, tanto que daba miedo siquiera asomarse al brocal, pues ese mago podía hacer cualquier cosa que él quisiera, incluso convertir niños en piedra. A partir de la mañana siguiente, nuestro amiguito ya no quería ni siquiera pasar cerca del pozo para ir a limpiar el corral. Prefería rodear el patio aunque se tardara más. Un mediodía, su mamá necesitaba urgentemente agua y no podía descuidar el guiso que estaba cocinando, así que lo mandó al pozo. Las piernas de Sergio no querían moverse. Su cerebro se resistía a acercarse a esa oscura boca, que quién sabe a cuál sitio tenebroso conducía. Sus manos comenzaron a sudar. En eso, un ¡apúrate, muchacho!, al fin lo desprendió del piso y fue a cumplir la peligrosa misión. Poco a poco comenzó a jalar la cuerda de la polea para subir el cubo con agua y vaciarlo al recipiente que llevaba. Algo se atoró. Sergio, con todo y su miedo, se empinó sobre el brocal para ver qué pasaba, y con la luz del sol que a esa hora iluminaba el pozo, vio cómo desde las oscuras aguas del fondo la cara de alguien lo observaba. Empavorecido, el chiquillo pegó tal carrera que tardó 1 hora en regresar a su casa, y se ganó una buena tunda de nalgadas, pues como no había llevado el agua necesaria, el guiso que cocinaba su madre se había quemado, y ahora la familia tendría que conformarse con comer y cenar solo pan y café. ¡Ahí está! ¡Sí existe!, se decía por la noche, incapaz de conciliar el sueño. Yo vi la cara del mago más poderoso del mundo, y él me estaba mirando. Sobra decir que a partir de ese día el miedo que Sergio le tenía al pozo se convirtió en verdadero horror. Un horror que ya nunca se separó de él, aunque hubiera crecido y terminado la secundaria y la preparatoria. Luego, Sergio se fue a la capital del estado para hacer sus estudios universitarios. En la ciudad terminó por olvidar el asunto del pozo, pero después que se recibió como ingeniero agrónomo, mientras iba en el autobús en el que regresaba a su pueblo por mejorar la vida de sus habitantes, de pronto sintió un vuelco en el estómago, una tremenda sensación de ansiedad. No era la emoción de ver de nuevo a sus padres y amigos, era un temor sordo, el pensamiento de algo horrible que la guardaba allá, con el que tendría que arreglar una cuenta pendiente. Después de los abrazos y besos de bienvenida, mientras tomaba un café después de comer, a la mente de Sergio llegó, tan fresco como cuando lo sentía de pequeño, el viejo horror que le producía el pozo. Sufrió un rato sin atreverse a comentar con nadie por qué de pronto su rostro, tan alegre a su llegada, se había desencajado. «Esto tengo que enfrentarlo yo solo», se dijo. Y haciendo de tripas corazón,
Se dirigió directo al pozo y se asomó por el brocal. Ahí en el fondo, mirándolo desde las oscuras y profundas aguas, estaba el poderoso mago, ese que podía hacer cuanto quisiera a quien tanto temía. Tuvo el impulso de echarse a correr como cuando era chico, pero se armó de valor y lanzó una segunda mirada al fondo del pozo. Observó bien. Ese mago se parecía a él. Una tercera mirada. ¡Ese mago era él! Así, venciendo su miedo, Sergio comprendió que el mago más poderoso del mundo es cada uno de nosotros, pues con voluntad y disciplina podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas, como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche, pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y 2 hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo,
como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo, vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado. La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son 2 bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y finalmente aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo,
El diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente: México Desconocido.